Y a propósito de esta moción de vacancia presidencial presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos, tenemos ahora una conversación con el señor César Delgado. Él es ex oficial mayor del Congreso, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Señor Delgado, buenas tardes. Quisiéramos saber, bueno, ya sabemos que se ha presentado la moción con 28 votos y que queremos saber cuáles son las etapas que siguen, cuál es el camino que le sigue después de haber presentado esta moción de vacancia presidencial. Una vez que se ha presentado, el primer paso es la comunicación que entiendo ya se cursó al presidente de la República, haciéndole conocer que existe un pedido de su vacancia. Esta comunicación es con el único propósito de que él esté enterado de que existe esta moción en el Congreso, de modo que conozca cuáles son los términos en los cuales se está asumiendo que es necesario vacarlo. Una vez que el presidente se entera, por otro lado, el Congreso debe programar la fecha en la que debe considerarse la votación de la admisión de la moción. La admisión de la moción es simplemente el trámite para determinar si es que corresponde o no corresponde citar al presidente de la República a que concurra al Congreso a una audiencia en la que él tendrá que exponer los argumentos que existan en relación con el pedido de vacancia. ¿Cuánto tiempo puede... Sí, ¿cuánto tiempo puede haber en esta evaluación del Congreso para poder formular esta Bueno, sesión? En primer lugar, es necesario que la moción sea agendada en la agenda del Pleno del Congreso. Y ahí tenemos dos opciones. La primera opción es que una vez presentada la moción, esta se ingrese automáticamente en la agenda de la próxima sesión. Estamos el mes de noviembre, la semana entrante entiendo que es la semana de representación, por lo tanto no debería haber sesión. Si estamos en ese supuesto, la primera sesión tendría lugar aproximadamente entre el 5 y el 10 de diciembre. Entonces, esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es que no se incluya la moción de vacancia en la primera sesión inmediata, sino que primero se pase al Consejo Directivo esta moción de forma que el Consejo Directivo determine la fecha en la que se va a consultar la admisión de la moción. Ese dato no lo tenemos. Esto va a depender del trámite que se le dé desde Presidencia del Congreso. Tengo entendido que el proveído que ha recaído sobre la moción presentada es que debe pasar a conocimiento del Consejo Directivo para que en ejercicio de sus atribuciones el Consejo Directivo lo incluya en la agenda de la sesión de pleno. Una vez que el pedido de vacancia con la moción consiguiente son puestos en la agenda, debe producirse el debate sobre la moción, luego la votación. De acuerdo al reglamento, el número de votos necesario para ¿Eso es el mismo día? Moción, ¿Eso se realiza el mismo día? El mismo día en que se agende en la agenda del Congreso la moción de orden del día para consultar la vacancia, ese mismo día se debe debatir y votar. No hay diferencia de lo que sí ocurre con mociones como la de investidura, en la que el reglamento señala que la consulta debe hacerse en la misma sesión o en la siguiente. En este caso, no hay ninguna norma que señale que sea en la misma sesión, que se suspenda o que sea la siguiente. No hay norma. En principio, lo regular es que ese mismo día se debata y se vote la admisión de la moción. Para admitirla, el reglamento señala que se necesita el 40% del número de votos hábiles. Ese es un número que fluctúa de acuerdo a cada sesión y dentro de una sesión cabe que el número de hábiles varíe de una hora a otra hora, porque va a depender de si los congresistas que tienen licencia se hacen presentes o no se hacen presentes de la asistencia en la sesión. Claro, la cuestión es cuál es el rango de votos posibles para
que se dé por admitida la moción. Lo mínimo serían 42 votos y lo máximo como requisito serían 52 votos. ¿De qué depende? Depende del número de congresistas que tengan licencia. Si el número de congresistas que tiene licencia es el máximo que permite el reglamento, que es equivalente al 20% del número de congresistas, que son 130, entonces el número de congresistas hábiles mínimo sería 104. El 40% de 104 sería 41.6, es decir, 42 congresistas. Pero si todos los congresistas están presentes y no hay ningún congresista con licencia, entonces el número de votos necesarios 52. Mínimo sería 52. Tendría que ser 52. Que es lo que, claro, digamos, tendría que haber, ¿no? Porque por la, digamos, la seriedad del tema, ¿no? Pero no sabemos si es que habrá congresistas con licencia. Las licencias se pueden otorgar por razones de enfermedad, por razones de viaje, etcétera. Entonces, ese número es fluctuante, no es un número fijo. Por más que sea una obligación de los congresistas estar presentes, hay razones de fuerza mayor o compromisos que se contraen con antelación que justifican que los congresistas no concurran porque se les otorga licencia. Por eso es que el número puede ser entre mínimo 42 y máximo 52 para que se dé por admitida la moción. Permítame un ratito. Ese número... Sí, señor Delgado. Ese número de votos, perdón. Sí, disculpe, sí, continúe, por favor. Alcanzado el número de votos para la admisión, el siguiente paso será la determinación de la oportunidad en la que el presidente de la República debe concurrir al Parlamento con la finalidad de que exponga sus puntos de vista y que luego se debata la aprobación o no de la vacancia. De acuerdo al reglamento, ese plazo es no menor a los 3 días posteriores a la admisión de la moción y no más de 10 días posteriores a la admisión de la moción. Por lo tanto, estamos hablando de un mínimo de unos 10 días posteriores a la admisión. Esos días, en este caso, como el reglamento no señala que sean días naturales, debe entenderse que son días hábiles. Una vez que se produce la concurrencia del presidente de la República, se debate y vota la aprobación o no de la vacancia y debe alcanzarse lo que señala el reglamento, que son 2/3 del número de congresistas, de congresistas, que es el número legal, es decir, de los 130. Ese número equivale a 87 votos. 87 votos. Ahí están los famosos 87 votos que dice que serían determinantes. Señor Delgado, solo para retomar y tener las ideas claras, nos cuentan de que el presidente ya habría sido notificado de esta moción, la notificación formal de la moción de vacancia. Eso es lo regular. No tendría que haber un debate antes, ¿no es cierto? No. Es una manera de poner en conocimiento del presidente de la República de que existe este recurso parlamentario presentado para que él esté enterado, tome conocimiento y tome sus previsiones, de manera que pueda prepararse para lo que pueda ocurrir. No se sabe si es que se admitirá o no se admitirá la moción, pero independientemente de que se admita o que no se admita, es una manera de poner en conocimiento del presidente que tiene tiempo para ir preparando su defensa en caso que ocurriera que se admitiera la moción. Claro. Ahora, cuéntenos un poco la presentación en el caso se diera que continúe el proceso y se consiguieran estos 42 o 52 votos para la admisión de la moción y entraran al debate. ¿Cuál sería, cómo sería, digamos, la presentación del presidente? ¿Es personal? ¿Él tiene que asistir al Congreso? El presidente, en principio, debe concurrir al Congreso. Puede ser que él, en vez de ir personalmente, opte por designar a un abogado para que defienda su punto de vista, pero lo regular es que sea el propio presidente el que dé cara al Parlamento y señale cuáles son sus argumentos para contestar las razones por las cuales se solicita su vacancia. Claro. Por lo que usted nos dice, tendríamos como el mes de diciembre, un mes en el que si es que no hay, si continúa el proceso, en diciembre tendríamos un resultado final de lo que es este pedido de vacancia. Debería ser así. Lo único que está también pendiente
es la prórroga de la legislatura, porque la legislatura en principio debería concluir el día 15 de diciembre, pero no hay ningún impedimento para que se amplíe o que se prorrogue la legislatura en atención a los procedimientos pendientes de trámite, en caso que el Congreso, en principio la presidenta del Congreso, los priorice y por esa razón disponga la prórroga de la legislatura. Es una atribución del presidente del Congreso. ¿Existen ya precedentes de este tipo de mecanismo constitucional recientes? ¿Usted encuentra alguna diferencia de este proceso con los anteriores? Bueno, en principio se van a seguir los pasos regulares, es un proceso institucional. Lo normal sería que se tramite este pedido y en atención a la urgencia, la importancia que tiene definir los alcances de una vacancia del presidente de la República, lo más probable es que debido a esa razón se disponga la prórroga en caso que no se alcanzara a tramitar la sesión en la que concurre el presidente antes del día 15 de diciembre. Obviamente, claro, por eso le decía, es diciembre quizás el mes en el que podamos saber si es que prospera o no este pedido, ¿no es cierto? Es correcto, así es, sí. Señor Delgado, muchísimas gracias por su participación en el programa. Ha sido muy claro. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias.